¿Tienes ganas de ver buenas películas de suspenso? Hola, amantes del cine, esto es Cine en Casa. Hoy te entregamos algunas películas de suspenso que puedes encontrar en Amazon. ¡Empecemos! Puesto número 10. La viuda. Frances McCullum es una joven que atraviesa un momento difícil desde la reciente muerte de su madre. Se acaba de mudar a Manhattan y tras encontrar su billetera en el metro de Nueva York, decide convertirse en su legítima propietaria, por lo que conoce a Greta, una viuda con una personalidad inspiradora. Entabla una amistad inusual, pero rápidamente las intenciones de Greta toman un rumbo oscuro, y la joven, con la ayuda de su amiga Erika, lucha por escapar de su maravilloso drama de suspenso. Puesto 9. Una cita con el pasado. Cuando la CIA descubre que uno de sus espías ha filtrado información que se ha cobrado la vida de más de 100 personas, el veterano agente Henry tiene la tarea de averiguar quién es el topo entre sus compañeros de oficina. Durante una investigación conoció a un viejo amigo y la amiga y ex amante de Celia Harrison. La pareja se ve obligada a desdibujar los límites entre la carrera y la pasión mientras revisan la misión de las fuerzas islámicas de bombardear un avión en el aeropuerto de Viena. Una película dirigida por Hannes Petersen sobre dos agentes de la CIA que se enamoran y reencuentran muchos años después. La responsabilidad y el cariño entre ellos se podrá demostrar dentro de la película. Puesto número 8. Destroyer, una mujer herida. Eric Bent es una detective de Los Ángeles incapaz de perdonarse a sí misma los errores que cometió en su pasado con los años. Su objetivo es reconducir la difícil relación que tiene con su hija cuando el líder de una onda criminal en la que ella se infiltró de joven regresa a la ciudad a encontrar su última oportunidad para redimirse y garantizar un futuro mejor para su familia. Eso sí, va a tener que hacer frente a esta nueva amenaza y revivir una oscura etapa de su pasado. Nicole Kidman se pone en la piel de Eric Bell, que arrastra muchas secuelas de su vida, como el caso de alcohol, y que está imprevisible a un nuevo caso en un cadáver encontrado al borde del río que le retrae aquella sangrienta debacle hace 2 décadas que protagonizó junto a su compañero en ese entonces. Puesto número 7. Fuera de control. La película nos muestra un incidente ordinario y cotidiano que termina en una conclusión aterradora al contar la historia de Rachel, una madre que toca la bocina en el momento equivocado al tipo equivocado. Este hombre llevará la furia del camino a niveles aterradores. Nadie puede llegar a imaginar lo que está a punto de hacerle a ella y a todos los que conoce, con muchas escenas de acción, persecuciones y agresividad. El film refleja el descontrol que existe en las calles y es aquí que Russell Crowe destaca con una actuación impecable, pues el actor se convierte en un verdadero loco sin nada que perder que te va a mantener al borde del asiento en varias ocasiones. La película exagera un poco la violencia y la locura, pero no deja de ser preocupante lo realista que puede llegar a ser. Puesto 6. Mi hijo. Trata sobre un padre que trabaja en el extranjero con demasiada frecuencia. La desaparición de su hijo, que tiene 7 años, lo mantiene abrumado y hace todo lo posible para encontrarlo. La película es un remake de una película francesa, el cual es un tráiler lleno de misterio y giros interesantes cuya atención mantenía al espectador al borde del asiento. Este año regresa con Mi hijo, que si bien sigue los mismos puntos básicos del original, difieren algunas cosas. Puesto 5. Adiós. En Sevilla, Juan es un convicto que comienza a disfrutar de su libertad durante los fines de semana, después de pasar largos años en la cárcel tras la muerte accidental de su hija pequeña. Juan acudirá a Los Santos para aclarar lo ocurrido y ejercer su propia justicia, mientras él y la agente de policía a cargo de la investigación tratarán de evitar que el dolido padre se tome la justicia por su cuenta. El choque entre él y Juan por esclarecer la muerte de la pequeña destaparán ante ambos toda una red de secretos y mentiras que transitan a lo largo de la delgada y difusa línea que es la justicia. Si te gustan los tops de películas, no olvides suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Puesto 4. Roberto Bermúdez es un abogado inocente, el cual comienza su seminario sobre derecho penal y dentro de sus alumnos se encuentra Gonzalo, un muchacho raro e indescifrable. Sus silencios, sus comentarios, su forma adecuada de estar en desacuerdo y sus extrañas inquietudes llaman la atención de Bermúdez, provocando una mezcla de resentimiento y fascinación por el joven,
Durante la segunda clase, un crimen sacude la tranquilidad de Bermúdez, pues el cadáver de una chica aparece brutalmente asesinada en el estacionamiento de la facultad. Con mínimos detalles sumados a la extraña actitud de Gonzalo, convencen a Bermúdez de que el chico está involucrado en este crimen, y poco a poco descuida sus actividades para concentrarse en el caso a cada detalle. Cada gesto y cada palabra de Gonzalo confirman a los ojos de Bermúdez su culpa, pues manifiesta sus sospechas ante un juez, pero las evidencias que podrían condenarlo están más en la cabeza de Bermúdez que en la realidad. Más de una vez mi padre me ha dicho que usted es un hombre brillante. Yo creo que durante años este ha sido su némesis. Puesto 3. El juego. Esta es realmente un clásico. Nicolás, un todopoderoso hombre de negocios, recibe de su hermano Conrad un gran regalo de cumpleaños, el cual se trata del acceso a una misteriosa y nueva forma de entretenimiento en la que todo puede perderse, y tiene una sola regla, que no hay ninguna. Cuando el protagonista se da cuenta en el que consiste el juego, ha llegado demasiado lejos y ya es muy tarde para retroceder. Nicolás es un ser despreciable y no podemos sentir ningún tipo de empatía por él. Y David Fincher tampoco busca que lo hagamos, porque lo usa como un simple peón para crear un juego macabro. El personaje no es importante, lo que le pasa sí lo es. El director nos crea una gran claustrofobia desde el principio y nos afecta casi de manera inconsciente, ya que el fin nos provoca siempre una sensación de estar atrapados allí. Puesto número 2. Crimen en primer grado. Claire y su marido se ven amenazados cuando repentinamente se acusó de haber asesinado a 9 civiles en El Salvador. Y haber estado prófugo los últimos 15 años, su verdadero nombre es Ron Chapman. Este se desempeñaba como agente secreto en una misión que buscaba un terrorista. La exitosa abogada, interpretada por Ashley Hood, que ignoraba este pasado, ha llegado la hora de enfrentarlo y defender al hombre que ama, pero la cárcel militar que lo está juzgando, los códigos son totalmente diferentes a los que ya conoce, y las reglas solo se mantienen para favorecer a los poderosos. Claire se va a aliar con Charles Greens, un ex abogado militar rebelde, algo improvisado, pero efectivo que le va a ayudar a pelear por la verdad. Y a lo largo de la película se siembra una serie de indicios, que se van repitiendo para que vayamos reconstruyendo los hechos y saquemos nuestras propias conclusiones. Puesto 1. Los ríos color púrpura. Otro clásico que podemos encontrar en la plataforma Pierre Reniers. Un detective con gran experiencia en el mundo de la criminalidad se traslada a Warnum para investigar un extraño caso de un asesinato cerca de una universidad de los Alpes. No se trata de un asesinato común. Este crimen ha dado lugar a pistas inexplicables y a su vez Pierre va a conocer a Max, el cual es un impetuoso policía que intenta localizar al asesino de una niña que desapareció hace 20 años en una localización situada a 300 kilómetros. Ambos se van a unir y van a colaborar para descubrir quién se esconde detrás de estos escalofriantes sucesos que parecen guardar una relación entre sí. El film es una adaptación de una novela de Jean-Christophe Arance. ¿Qué otra película de suspenso nos recomendarías en Amazon? Haznoslo saber en los comentarios. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas, le des like y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Hasta la próxima!